desde cero. Ya hemos estado avanzando y vamos a tener el tema número 7. Y fíjense que este tema es muy, pero muy importante. Este tema. El tema número 7 le hemos titulado La tarea compartida de criar a los hijos. ¿Cómo se llama el tema? La tarea compartida de criar a los hijos. Muy bien, así que a prestar mucha atención, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Después de leer vamos a orar y vamos a, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en la Reina Valera, ¿verdad? Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a leerlo en dos versiones más para que mire cómo dice. En la versión Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera, Efesios 6:4. Dice: y en cuanto a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejos. Pero fíjense, la Nueva Traducción Viviente me gustó mucho cómo lo tradujo. Miren cómo dice ahí. Efesios 6:4 de la Nueva Traducción Viviente dice así: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Así está la Biblia, ¿verdad? Más claro. Bueno, vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias porque esperamos los matrimonios un mes para poder recibir esta enseñanza en la iglesia. Claro que como matrimonios tenemos que estudiar y todo eso cada día, Señor, y seguir aprendiendo, pero cada mes, Señor, se nos da una enseñanza especial. Hemos aprendido bastante ya, Señor, pero claro, nos falta mucho por aprender aún. Sin embargo, Señor, sabemos que tú no dejarás de enseñarnos. Hoy nos toca este tema, Señor, relacionado con la crianza de nuestros hijos. Padre, cuando yo estaba recibiendo este tema, mi primer pensamiento fue: quisiera regresar el tiempo, Señor, pero tristemente ya no puedo. Pero cuando yo estuve estudiando esta enseñanza, yo quería ver que mis hijos estuvieran tan pequeños para poder hacer tantos cambios que no hice en su momento. Señor, yo no culpo a nadie, Señor. Sin duda sí me faltó mucha instrucción bíblica por parte de la iglesia, sí, Señor, pero yo era el responsable como papá de estudiar la palabra, de aprender, y sin embargo, Señor, pues no me preparé, y Señor, tantos errores que cometí, Señor, y yo creo que muchos de mis hermanos también. Por eso, Señor, yo te pido que en medio de esa enseñanza tu mano poderosa y tierna nos consuele, Señor, y que en verdad podamos salir de aquí, Señor, con con nuevos ánimos, una nueva expectativa, Señor, entendiendo que quizás muchos ya no vamos a poder hacer muchas cosas por los años que tienen nuestros hijos, pero siempre es mejor tarde que nunca. Así que, Padre, yo pido la intervención de tu Espíritu Santo para poder aprender de esta enseñanza. En el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así puedes tomar tu lugar. Muy bien. Mi hermano, si gusta mi hermano Juan Pablo, puede tomar su lugar si quiere, y para Ezequiel ahí para que lo apoye, y el hermano esté ahí. Muy bien. Bueno, serie Matrimonios desde cero, la tarea compartida de criar a los hijos. Ay, hermanos, en serio que este tema yo lo hubiera querido ver recibido cuando yo tenía 18 años. Fue cuando nació mi primer hijo, de los 14 que no se crean. Capaz que ahorita parecen 14, ¿verdad? Pero no. Pero yo hubiera querido recibir en serio, hermanos, esta enseñanza y verla recibido como hoy la recibo, o sea, con esa hambre, hermanos, porque quizás si lo hubiese recibido en ese momento no lo hubiera, no sé, pero en serio, hermanos. Así que escúchame,
Yo sé que, pues conozco algunos, ¿verdad? La mayoría tenemos hijos ya grandes. Hermanos, nunca es tarde, pero vamos a tener nietos, que yo espero nunca tener nietos, ¿verdad? Pero pues, si algún día, poder apoyar con a mis hijos. Acuérdense que yo, como si es que me toca hacerlo, yo no voy a ser el papá de mis nietos, ¿verdad? Pero sí voy a poder aconsejar a mis hijos, ¿ok? Pero no voy a poder ser el papá que no pude ser. A veces es el error que cometemos. Muy bien. Así que esta enseñanza, yo le dije al Señor, para mí llegó 25 años tarde, pero siempre hay muchos cambios que podemos hacer. Amén, hermanos. Muy bien. Así que ahí sí me apoyan, ahí sí pueden cerrar ahí para educar bien a vuestros hijos. No se creen. Ok, hermanos, miren, hay una mala interpretación de la palabra de Dios, hermanos, en serio, que ha llevado a un mal manejo de la crianza de los hijos en el hogar. Por un lado, el papá se la lleva trabajando y le deja la crianza a su esposa. Y claro, la esposa hace lo que puede en medio de todos los quehaceres del hogar, ¿verdad? Pues déjame decirte que aún que la mamá debe de ayudar, este no es el modelo que Dios ha establecido. Póngame mucha atención. Por otra parte, la esposa dice así: son tus hijos, la responsabilidad de llamarles la atención y de educarlos es tuya. Es más, a mí no me hacen caso, y le deja toda la responsabilidad al papá. Y como se la lleva trabajando, llega tarde del trabajo y quiere descansar, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que los hijos crecen sin la crianza que la Biblia dice que deben de crecer. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de criar a los hijos? ¿Qué significa no provocar a ira a nuestros hijos? ¿Qué significa criarlos en la disciplina y amonestación del Señor? Y por último, ¿qué tipo de padres deben de ser aquellos que críen a sus hijos? Bueno, pues de esto se va a tratar esa enseñanza. Y estoy seguro que vamos a aprender. Así que, queridos matrimonios, a prestar mucha atención. Amén. Nomás uno, a ver, amén. Ok, nomás dos, a ver. Ya estoy como el quién da más, ¿verdad? Muy bien, vamos al punto número 1. ¿Quién debe de criar a los hijos? ¿Qué dice el abuelo? El padre, ¿verdad? ¿Qué dice el papá? El papá, ¿verdad? ¿Qué nos decía nuestro papá? Usted es el que debe de, ¿verdad? La esposa sola debe de limpiar la casa y hacer comida, ¿verdad? Bueno, pues vamos a contestar con la Biblia. ¿Quién debe de criar a los hijos? Efesios 6:4. Vamos a ver esta enseñanza muy, muy textual, ¿verdad? O sea, basándonos en ese texto, en ese versículo, pero vamos a ir a algunos otros versículos, ¿no? Pero no nos vamos a salir de ahí. Miren cómo empieza, fíjense cómo empieza este versículo. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren, para responder esta pregunta de quién debe de criar a los hijos, la verdad es bastante sencillo. El mismo texto nos lo indica. ¿Cómo inicia el texto? A ver, ¿cómo dice? Ahora, quiero que podamos entender, hermano, algo antes. Antes que digas, no, ¿verdad? Soy yo quien debe de educar a mis hijos. El pastor aquel donde yo estaba, mi papá me dijo, etcétera, etcétera. Por favor, querido matrimonio, quita de tu mente tus conclusiones y sé humilde y mantén una actitud que te permita aprender. ¿Amén? ¿Estamos bien con eso? Bueno, ¿cómo comienza el texto? Y vosotros, padres. ¿Qué podemos ver aquí? Que la crianza es, ¿cómo se llama el título de la enseñanza? Es compartida. ¿Cómo es la crianza? Compartida. Miren, hermanos, busquen la Biblia. En la Biblia no existe que el hombre debe de criar a sus hijos solamente. Una cosa es que sea la cabeza del hogar, pero en la Biblia no viene que la responsabilidad es del papá, ni la responsabilidad es de la esposa,
No, escuchen, según el orden divino y como debe de ser, es decir, como Dios lo estableció, como va a funcionar la crianza de nuestros hijos, es tanto que el hombre como la mujer, unidos porque somos una sola carne, eduquemos a nuestros hijos. ¿Ok? Esto para empezar, hermanos, nos debe de decir mucho y derribar ideas preconcebidas e ideas mal aprendidas. Si quizás los hijos no le hacen caso a la mamá o al papá, ese es otro tema, ¿verdad? Eso nos habla de que no le hemos dado la autoridad a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿verdad? Hablando de la mujer, delante de nuestros hijos, y por eso ellos no lo van a respetar. De hecho, hermanos, la idea de la crianza compartida en la Biblia está por otras partes, no solamente ahí en Efesios, está por muchas partes. Miren, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 1, fíjense lo que dice ahí. Efesios capítulo 6, versículo 1, nos dice algo, ¿verdad? Dijo, hijos, obedeced en el Señor. ¿Qué dice aquí? Plural, ¿verdad? A vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 21, fíjense lo que dice ahí. Colosenses 3, 21. Dice, una vez más, plural, ¿se da cuenta? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Lo podemos ver aquí, hermanos? Está en plural, ¿verdad? Padres. Aquí nos habla de la crianza compartida. Queridos matrimonios, esto es muy importante. Como primer lugar, entender. Querida hermana, escúchame por favor. No le digas a tus hijos, más tarde que llegue tu papá, vas a ver, le voy a decir. Está bien que le digas a tu esposo porque debe de haber comunicación y confianza, pero esto lo que va a provocar es que tú pierdas autoridad ante tus hijos. Y de paso vas a crear temor de tus hijos a tu esposo, que debe de haber un temor reverente, pero ahí le vas a meter un temor que va más allá del respeto. ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? Porque le vas a decir a tus hijos, ellos van a entender que el esposo es el que castiga. ¿Ok? Y eso puede crear algo no sano en el corazón de tu hijo. De la misma manera, hermano, querido varón, no le digas a tu hijo, mira, eso que me estás platicando, míralo con tu mamá. Yo no soy bueno para eso. Lo más normal es, ay papá, necesito una crayola o algo, ¿verdad? Ay, dile a tu mamá que te lleve a la, ¿cómo se llama ahí? A la papelería, yo iba a decir a la veterinaria, ¿no? A la papelería. Oye, tu hijo te está pidiendo a ti, ¿a quién? A nosotros. Y sí, hermanos, la verdad, las esposas, nuestras esposas son muy buenas para eso, ¿verdad? O sea, vamos y luego el crayola, él quiere el de 95 pesos y la esposa el de 40 pesos. Nos está ahorrando, ¿verdad? Y son más pacientes, la mayoría. A veces nosotros somos muy, ¿verdad? Ya lo agarraste y todavía no se baja ni del carro, ¿verdad? El niño, el joven. Entonces, mira, si tu hijo te está pidiendo a ti, me está pidiendo a mí, es porque quiere nuestra atención. Y si nosotros le decimos, ¿sabes qué estamos diciendo a nuestros hijos? Tu mamá te pone más atención que yo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Eso es lo que estamos fomentando en el corazón. Les estamos diciendo, yo no estoy para ti. En este momento, dile a tu mamá. Por eso, hermanos, muchos dicen, no, con mi papá no hablo. Esto solo lo hablo con mi mamá. Y aquí somos culpables nosotros, hermanos. Muchas veces le echamos la culpa a la esposa, pero a veces nosotros también somos culpables de eso. ¿verdad? ¿Estamos captando la idea? Entonces, cuando nosotros le decimos, dile a tu mamá y nuestra esposa, dile a tu papá, no estamos criando de una manera compartida a nuestros hijos. Y tarde que temprano va a venir un problema con nuestros hijos. Créanlo.
Se los digo tan seguro como que la Biblia ordena que la crianza sea compartida. Entonces ya aprendimos esta primer parte. La crianza de los hijos es compartida porque la Biblia dice en plural, vosotros padres. Muy bien. La responsabilidad, hermanos, de criar a los hijos no recae únicamente en el padre, sino que involucra activamente al matrimonio bajo el liderazgo del esposo. Cuando Pablo escribe, y vosotros padres, aunque el término se refiere normalmente a la cabeza masculina de la familia, a veces se utiliza para hablar en conjunto, según, ¿verdad?, un comentarista. Aprendimos ahora qué significa, miren, quién debe criar a los hijos. Ya eso ya lo vimos ahorita. Ahora, vamos a ver qué significa provocar a ira a nuestros hijos. Eso nos va a llevar a nuestro segundo punto, ¿ok? ¿Qué significa, hermanos, queridos matrimonios, provocar a ira a nuestros hijos? Efesios capítulo 6, versículo 4, ya miramos y vosotros padres, ahora vamos a ver la otra parte. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vamos a ver hasta ahí. Una vez más, lo primero que tenemos que ver aquí es que se nos dice algo. Después de que dice, y vosotros padres, hay una indicación. Son dos letras muy importantes. ¿Qué dice? No. ¿Cómo dice? No. Fíjense, hermanos, debemos de pensar un poquito, ¿verdad? Y pedirle mucho al Señor, ¿no? Yo me puse a pensar un poquito, ¿por qué Pablo no puso primero, escuchen esto, la educación y la disciplina en amonestación del Señor? ¿Por qué no lo puso primero? ¿Por qué no puso primero eso? Eso es una muy buena pregunta. Miren, queridos matrimonios, la Biblia se escribió en un orden magnífico, no es una casualidad. No es una casualidad. Veamos el porqué. De nada sirve hijos con buenas calificaciones en la escuela, pero amargados, llenos de ira en contra de sus padres. De nada sirve hijos que estén en la iglesia, pero llenos de amargura en contra de sus padres. Y voy más allá. De nada sirve hijos que sirvan en la iglesia, pero llenos de ira y de amargura en contra de sus padres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es por eso que Pablo puso primero, antes de otra cosa, antes de criarlos, antes de instruirles en la palabra de Dios, antes de otra cosa, puso no los provoquen a ira. Y la verdad, hermanos, nosotros hacemos lo contrario. Es muy importante la enseñanza de la palabra, tenemos que enseñarles, hermano, pero cuando nosotros provocamos a ira a nuestros hijos y después queremos meterles la palabra de Dios, hermanos, he ahí las consecuencias cuando ya vemos a nuestros hijos grandes que no se enderezan, porque primero, hermanos, nosotros les provocamos a ira. No trabajamos en eso en ellos y quisimos enseñarles la palabra de Dios y fue muy difícil. ¿Estamos entendiendo? Pero aquí surge también otra buena pregunta, ¿verdad? Ya vimos por qué el apóstol Pablo primero puso no provoquen a ira, no puso primero enséñeles. Ahora, ¿qué significa provocar a ira a un hijo? Es que si no le doy los 400 pesos para gastar diarios, se van a enojar contra mí. Eso no significa. Es que si no dejo que mi hija de 14 años, 13 años se pinte, se va a enojar. Eso no significa, hermanos. Es que si no dejo tener novio a mi hijo de 16 años, 17 años, se va a enojar contra mí. Eso no significa. Eso no significa. Es que si no me dejo chantajear por mis hijos, ellos se van a enojar. Eso no significa eso. ¿Ok? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Miren, provocar a ira en griego significa llevar a alguien a una irritación constante, a una frustración o resentimiento profundo. No se trata de un enojo pasajero, como el antes mencionado, sino generar heridas y desánimos que afecten el corazón de una manera constante. El desprecio. Muchos de los padres despreciamos a nuestros hijos, hermanos.
Y no quiere, y no es, y tú dices, no, ¿cómo? Si yo soy bien cariñoso con él, soy requeten cariñoso con él, bien mucho, ¿verdad? Pensamos que por llegar y darles un beso a nuestros hijos, con eso ya no los provocamos, no los desanimamos. Es más que eso, hermanos. ¿Qué es provocar a ira a nuestros hijos? Miren, el abuso de la autoridad paternal mediante amenazas, sean financieras, mediante el control físico y estarlos abrumando, genera esa provocación. ¿Qué lleva a los hijos a provocarlos a ira? Cuando los padres presionan o presionamos excesivamente a nuestros hijos. Los hijos solamente están guardando la oportunidad de escapar, ¿verdad? Lo que debemos de evitar, ¿verdad?, es tratar que nuestros hijos se desvíen. Eso debemos de tratar de evitar. Pero créanlo, hermanos, con latigazos no se va a poder. Si fuera esto así, Jesús no hubiera bajado de la cruz y hubiera mandado látigos nada más. No, no fue así. Si algo nos ayudó a cambiar a nosotros fue el amor de Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Ok? Los padres provocan a ira de muchas maneras. Los provocamos a ira descuidando a nuestros hijos, ignorándolos. Una vez más, un abuso físico mediante golpes. A veces jugamos, ¿verdad?, empujones. El abuso psicológico con palabras. Es que tú no entiendes. Ofensa tras ofensa. Crítica constante. También cuando nos negamos a escucharlos. Cuando queremos exigir más de lo que ellos pueden dar. Acuérdense que Dios nos ha dado una capacidad a cada uno. Muchas veces nosotros quedamos truncados en nuestra juventud, en nuestras carreras. Entonces queremos que nuestros hijos, vivir en nuestros hijos lo que nosotros no podemos vivir. No, ellos tienen su vida, entendamos. Yo quedé debiendo matemáticas en el kinder, imagínense. ¿Verdad? Pues no. Ellos tienen y tenemos que ayudarlos. Miren, hermanos, la ira, según, es la emoción más común en el corazón pecaminoso, que se levanta contra la autoridad y consume otras emociones valiosas, como la alegría. Cuando un hijo está lleno de ira, se encuentra triste. Cuando un hijo está lleno de ira, no es agradecido. Por eso, queridos matrimonios, nosotros debemos de demostrar amor a nuestros hijos con gentileza. Eso no nos quita autoridad, ¿verdad? Los padres no debemos de provocar a ira a nuestros hijos mediante exigencias injustas, violencia, crueldad, castigo exagerado, ridiculizándonos en público. Porque esto generará en ellos rebelión, ¿verdad? Rebelión en ellos, ¿verdad? Queridos matrimonios, si Cristo reina en nuestro hogar, nosotros como padres debemos de criar a nuestros hijos, enseñándoles, exhortándolos y corrigiéndolos, pero la función es enseñar a vivir, hermanos, guiar el desarrollo de cada uno de nuestros hijos, llevándolos a ser temerosos de la Biblia, no provocándoles ira, desilusiones a nuestros hijos. Miren, muchos hijos viven así hoy en día, muchos, y quizás uno de ellos esté en nuestra casa, o todos, llenos de ira, y no nos pueden decir nada, ¿verdad? Porque rápido les decimos, no me faltes al respeto. Cuando lo que ellos quieren es explicarnos algo, hablarnos algo, decirnos, papá, por ejemplo, ¿verdad? No está bien que me grites así, que me hables así. Mamá, no está bien que me digas esto. Yo creo que soy alguien razonable. Si me dices las cosas las voy a entender. Pero les digo, si estamos tristemente chapeados a la antigua, los padres de antes no les podías decir nada. O sea, ¿alguien le tocó un papá así? Aquí, que levante la mano, que no le podías contradecir. Ahí está, mira, la hermana Carmen, el hermano Juan Pablo. Yo pues no tuve padre, me libré. Pero a alguien le tocó, pero he visto o he escuchado testimonios que, olvídese.
O sea, olvídese, cuando llegaba el papá a la casa era estar temblando todos, ¿verdad? Y no le podías decir nada porque se te iban 2 dientes, ¿verdad? Y eso, hermanos, eso ha dañado mucho las generaciones. A veces nuestros hijos quieren hablar y nosotros no les ponemos atención. Queridos padres, muchos aquí hemos provocado a ir a nuestros hijos, inclusive los estamos provocando. Y Pablo nos advierte que no debemos de hacerlo como primer ordenanza. ¿Se da cuenta esto? Es muy importante. Y yo lo digo, hermanos, como Dios de mi testigo, que Dios nos perdone. En serio. Que Dios nos perdone, queridos matrimonios, y que nos ayude, la verdad, a reflexionar y pedir perdón a Dios y a nuestros hijos por provocarles a ira, por amargar sus corazones, por frustrar sus corazones. Ahora escuchen aquí la otra parte. Esto no quiere decir que no les castiguemos o que no les disciplinemos porque nos iríamos en contra de la Biblia. No, pero debemos de hablar con ellos. Escuche esto, hermanos. Miren, esto les va a ayudar en serio. En serio, se los digo verdaderamente. Hable con ellos, hermanos. Siéntelos y hable con ellos. Y sea sincero con ellos. Dile, hijo, esto no debes de hacer por esto. Por esto. No debes de irte a fiestas por esto. Hay jovencitas que ya no llegan, hay jovencitos que ya no llegan, pueden abusar de ti, te pueden drogar y te puedes morir, etcétera. Hay amistades que van a corromper tu inocencia como cristiano, como hijo. Por eso no debes de ir a fiestas. Hijo, no debes de escuchar a Michael Jackson, a Depeche Mode o bueno, ahorita ya no hay de esos, pero es los músicos que usted quiera ahorita, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque esas palabras te incitan a otras cosas, a la violencia, al placer, etcétera. Por eso, mira, Dios creó la música para el cielo y el diablo, que es tan astuto, cuando bajó se robó eso, porque el diablo siempre copia, ¿verdad? Y por eso no debes de escuchar, pero tampoco tú tienes que poner las de Marisela ahí, ¿verdad? O la del Buki. Y luego decir a tus hijos que no escuchen a Bugs Bunny, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? El que escucha el Tony ya sabe ese. Por eso no quieren contestar, ¿verdad? ya le pasó la estafeta al Tony. No, sí, pero entiendan, ¿no? O sea, no podemos, ¿verdad? ¿Ah? Pero entiendan, siéntense con ellos y hablemos con ellos. No debes de vestirte de esta manera por esta razón. Mira, hijo, debes de estudiar bien por esto. Hijo, quiero ser sincero contigo. ¿Sí estamos entendiendo? Hijo, si no llegas a casa a un horario establecido, vas a tener una disciplina, hijo. No soy un ogro, tu madre no es una ogra, pero aquí no es hotel para que llegues a la hora que tú quieras. Pero hablando, ¿me entiendes? De una manera directa, porque si tú le castigas y si no se lo dices, no se lo advierte, ahí tú vas a hacer algo en contra. Pero si él ya tiene eso, enseñándole bien. Mira, hijo, si sales más de la escuela, te voy a quitar el celular. En todas las vacaciones vas a estar disciplinado. Para que no llegues nomás, dame para acá, y se lo quites ya. No, tú ya se lo advertiste. Para que le eche ganas. Tienes que hablar, tenemos que hablar con ellos. Hijo, te estoy diciendo esto para que entiendas qué cosas debes de hacer y qué cosas no y el por qué. Y cuando recibas una disciplina vas a saberlo. No te va a caer de sorpresa. Pero mira, hijo, escúchame, así como tienes obligaciones, así como tú tienes obligaciones, también tienes derechos. También yo tengo obligaciones. Tú vas a tener tu ropa, tu celular, tu computadora, un techo donde dormir, un plato que comer. Si Dios lo permite, algo para gastar. Tú no te vas a preocupar por el dinero. Esa es mi responsabilidad y vamos a cumplir con ella, si Dios lo permite, siempre poniendo a Dios, ¿verdad? Pero también después de eso, si te esfuerzas y sacas algo extra de lo que tú sacas, te voy a recompensar. Porque eso es muy importante, hermanos, también. Darles una recompensa. Así como tienes disciplinas, tendrás recompensas. Hablar esto, hermanos, es lo más sano que debemos de hacer, estimados padres.
¿Estamos entendiendo? Mira, si nosotros hablamos con ellos sinceramente, ellos son bien inteligentes. Lo van a entender. Y así como van a recibir una disciplina, también van a recibir, ¿verdad?, una recompensa. Cumplamos con ello, porque si decimos que no, que los vamos a castigar y luego nos creemos más buenos que Dios, ahí es donde debemos de trabajar en unidad compartida, la esposa y el esposo. ¿Andarán dos por el camino si no estuvieran de acuerdo? Nuestro sí debe de ser sí. Hablar, ¿sabes qué? Yo le prohibí esto y quizás tu esposa no va a estar de acuerdo, pero mira, permíteme, si me equivoco, pues ya después me disculpo, pero deja que esto sea así. Y la esposa también. ¿Sabes qué? Mira, yo ya les dije esto, apóyame y si me equivoco, pues iré aprendiendo, pero no me des la contra. Y a veces no nos gusta eso, hermano. Y eso, hermanos, nos va a ayudar a que los dos entendamos, somos un equipo. Somos un equipo. Si yo jalo para enfrente, mi esposa jala para enfrente. No podemos los dos estirar uno para enfrente, uno para atrás. No. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso tenemos que estar de acuerdo. Entonces ahí, si ellos son merecedores de una disciplina, cumple, y si ellos se enojan, aquí no aplica eso, ¿eh? No, ¿cómo no? Pues ellos se van a enojar, sí, pero aquí tú ya les advertiste. Y tú estás siendo justo con ellos. Porque en todas partes ellos van a crecer con disciplina. Y el día de mañana, cuando ellos entren a trabajar, se van a dar cuenta que en todo lugar hay disciplina. Porque no, es que yo me levantaba a la hora que quería. Aquí, si tú no llegas a las 8 de la mañana, pierdes tu bono. Y a la tercera, cuarta falta, bye. Pero si nosotros no les enseñamos eso, ¿qué creen que va a pasar? Van a pensar que los patrones son sus papás. Por eso, hermanos, tenemos que ver, no mire, ay, qué malo es la mamá o el papá. No mire eso, mire que nosotros queremos desarrollar en ellos personas de bien, personas que amen a Dios, respeten a Dios. Es por eso que ser un padre no es ser un amigo. Es por eso que ser una madre no es ser una amiga. Si rompemos eso, ya perdimos la autoridad. Tú no puedes ser el compa de tu hijo, papá. Hermana, usted no puede ser la amiga confidente de su hijo. No lo puede hacer. Si su hijo le dice cosas en secreto y le dice, no le digas a su padre, y usted le cumple a su hijo, está traicionando la orden divina. Porque ahí está haciendo acepción. Usted tiene que decir, no, ¿sabes qué, hijo? No, díselo tú para que veas. Yo no le voy a decir ahorita a tu papá si tú se lo dices. Pero si no se lo dices, yo se lo voy a decir, porque entre nosotros no hay secretos, hijo. Ay, mamá, es que yo no le tengo confianza. Bueno, tu papá se va a ir ganando la confianza, pero háblalo con él también. Porque si no, hijo, lamento decírtelo, pero yo se lo voy a decir. A veces queremos hacer el buena onda. En primer lugar, dejamos mal al esposo o a la esposa, y en segundo lugar, le estamos quitando autoridad. Estamos haciendo que nuestros hijos tengan preferencias, y eso no es. Así como nosotros no debemos tener preferencia a nuestros hijos, que más adelante lo vamos a ver, nosotros no tenemos que hacer preferencias. Conmigo sí, pero con él no, con ella no. No. Seamos de un mismo sentir. ¿Decimos amén? Ok, entonces si usted aplica la disciplina, si se enojan, no lo haga, ¿verdad? Acuérdense, si ya trae él una disciplina, no se trata de agarrarlo a palos. Oremos, ¿verdad? Y Señor, pues yo sé que ahorita no va a tener su celular y eso, no se burle de ellos y nada, pero cumpla con eso. Esas lágrimas, escúcheme por favor, querido matrimonio, esas lágrimas que tu hijo va a correr ahí, después te las va a agradecer. Pero si le diste todo lo que él quiso, ahorita te puede decir qué buen papá, pero con el día que te mueras, el día que nos mueramos, y ellos estén sufriendo porque no saben cómo enfrentarse al mundo, decir, ¿por qué mi padre o mi madre no me enseñaron esto? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Ven? Muy bien. Ahora, veamos una historia en la Biblia donde unos hermanos, escuchen, estaban llenos de ira por la culpa del padre que tenía hijos favoritos. Acompáñame a Génesis capítulo 37, versículo 3. No debemos hacer esto.
los padres, porque eso provocamos a ira a nuestros hijos. Ay, es que este se parece más a mí, tiene la nariz aguileña como la tiene el papá, o tiene los ojos verdes como la mamá, o tiene la boca. No, eso no. No, hermanos. Miren, esta es una historia verídica, no crean que es un cuento. Génesis 37:3. Vamos a ver que provocar a ira a nuestros hijos puede causar consecuencias muy graves. Génesis 37:3 dice, y amaba Jacob o Israel a José más, ¿cómo dice? Más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Tenga cuidado los papás que tienen hijos ya después de varios años. Escuchen, porque eso puede pasar, hermanos. Tengan mucho cuidado para todos, ¿no? Imagínense que mi esposa quede embarazada, o que la hermana Alicia quede embarazada, o la hermana Carmen, o la hermana Maciel. Vamos a poner, para no decir nomás uno. Es un ejemplo nomás, ¿se imagina? Entonces Andrés, ay, ahí nació el Andresito. Y entonces Josgar y los otros, no. Imagínense, ahí nació el Antonietito, ¿cómo se dice? El Toñito. Ahí nació el Toñito, ¿verdad? O ahí nació el Cesarín, etcétera, pues, entienda. O sea, sí, ¿me entienden? O sea, sí puede pasar, porque ¿saben qué? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Yo sé que eso naturalmente no puede pasar, pero si nosotros tuviéramos otro hijo, yo no es que lo quisiera más, pero le pusiera más atención que no les puse a mis hijos. ¿Sí entienden eso? Tratara de educarlos como no lo hice con mis hijos. Claro, pero no a acepción de personas, hermanos. ¿Ok? Y eso, hermanos, en serio ha causado mucho daño. Aquí está la historia. Ahora, miren, escuchen esto. Ni usted ni yo le llegamos a Israel en la comunión que tenía con Dios, y a él se le fueron las cabras al monte. Así que a usted y a mí nos puede pasar. ¿Sí o no? Claro, entonces por eso, mire, teniendo este ejemplo, decir, a ver, espérame, hay que evaluar, a ver, estoy preferenciando más a este que a este. No, algo me está pasando. Ay, es que este se parece más a mí. No, eso no es correcto. No, todos por igual. ¿Estamos entendiendo eso? Porque miren lo que estaba pasando aquí. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Le compró la camiseta de marca que quería, la Gucci. Y a los otros las trae con un poliéster ahí, ¿verdad? Y fíjense, los hijos todo miran, ¿sí o no? Fíjense lo que dice ahí. Y viendo sus hermanos, versículo 4, que su padre lo amaba más. Pregunta, ¿se mira cuando tú amas más a otro hijo, sí o no? Sí. Sí se mira. Es más, ahorita les voy a decir a ustedes a quién aman más. A ver, ¿a quién quiere que les diga ahorita? A ver, ¿cuál de los que están aquí? Yo ahorita se los digo, ¿a quién? Qué bueno que no sean morbosos. No lo iba a hacer, obviamente, pero nomás estaba viendo. Y el hermano aquí, ¡y se me pasó esta! Estaba buena, ¿verdad? Pero se mira, hermanos, en serio. Ahora vámonos hasta el versículo 34 para ahorrar todo eso, ¿no? 34 y 35. Entonces, Jacob, Israel, amaba más a José porque lo tuvo en su vejez. Entonces los hermanos empezaron a llenarse de ira, y luego José tenía sus sueños, ¿verdad? Guiado por Dios, y así le decían, José el soñador. Miren lo que pasó. Sus hermanos llegaron tanto a enfado, a ira, que miren lo que pasó. Génesis 37:34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ellos vendieron a su hermano, pero si usted ya sabe la historia, no lo querían vender. ¿Cuál era la primera intención que querían hacer? Lo querían matar. Lo querían matar. Jacob tuvo a José con la mujer que amó demasiado. Acuérdense que antes era eso, ahorita ya no hay de eso, ¿verdad? Y con todo su corazón. Entonces cuando vino José, su corazón se apegó a él. Ahora escuchen esto, ahora padres, escuchen esto, porque tenemos que ser sinceros.
Hay hijos que son más apegados a nosotros. Tanto la mamá como el papá. En serio. Pero nuestra obligación como padres es no hacer acepción de personas. Claro, hermanos, en serio, o sea, aunque usted trate de tapar el sol con un dedo, hay hijos que le ganan su corazón. Pero usted y yo tenemos que tener la madurez para no dejarnos llevar por eso y nosotros cumplir con el mandato de criar a nuestros hijos, de no hacer acepción de personas. Eso implica para nuestra familia como primera ordenanza. Hay hijos que son más cariñosos que otros, ¿sí o no? Seamos iguales con todos, no hagamos preferencias. Pues a Jacob esto le salió muy caro. Por su culpa llenó de ira el corazón de sus hijos. Ahora yo pregunto, ¿Jacob quería que pasara eso? No. No, sus hijos llegaron al punto que querían matar a su hermano. Y saben, aunque usted ahorita se sorprenda, esto sigue pasando, ¿eh? Hay muchas historias hasta hoy que hermanos se quieren pelear, o se quieren matar por la herencia, por la túnica, sigue pasando lo mismo. Familiares, hermanos, no se hablan, porque el papá tenía preferencias con él que con el otro. Hermanos, no se hablan, heridos, llenos de amargura, porque los otros fueron los consentidos, porque a tus otros hermanos no les tocó sufrir lo que a ti te tocó sufrir, porque el papá o la mamá hacían mucha diferencia. Uno traía ropa de marca, otro no. ¿Estamos entendiendo? Si nosotros provocamos a ir a nuestros hijos, créanlo, hermanos, la crianza y la disciplina y amonestación del Señor que se nos ordena a nosotros se verá frustrada. Es decir, a ellos no les va a entrar porque su corazón está lleno de ira. Querido matrimonio, antes de querer enseñar el Pentateuco a tus hijos, asegúrate de ser un papá o una mamá que no haga diferencia entre sus hijos. Asegúrate de no desanimarlos, de no humillarlos, de no maltratarlos, porque si todo esto y mucho más haces y quieres enseñarles los principios bíblicos, por más que te esfuerces, no les va a entrar. Y quizás ahorita puede decir con razón. Pero ahí estaba en la Biblia, hermanos. Ahí está en la Biblia. ¿Estamos entendiendo, papás? ¿Sí? Y después decimos, yo no sé, y nos agarramos la cabeza, vamos, nos ponemos así. Yo no sé por qué mi hijo, mi hija es así. ¿Por qué será tú? ¿Por qué será? Sin duda, hermanos, muchos tenemos la culpa, pero también está la otra parte. Hay veces que tú eres un buen esposo, una esposa, crías a tus hijos en amor, en obediencia, y ellos salen mal. Bueno, ese es otro asunto. Pero la verdad, hermanos, querido matrimonio, la gran mayoría es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros. Pero como estamos impuestos a culpar a nuestros hijos, hoy nos está doliendo esto, ¿verdad? Pero sana, hermano. Dios quiere sanar nuestro corazón. Y quiere que regresemos un poco de cómo y qué hicimos las cosas. No para vivir en el pasado, sino para poner un hasta aquí y empezar a hacer las cosas nuevas. Aunque usted crea que ya no tiene tiempo. Hay tiempo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuida primero de no llenar el corazón de tu hijo de amargura, porque si lo haces, no les va a entrar absolutamente nada. No desanimarlos con nuestro ejemplo. Hay tantas cosas. Cuando nuestros hijos están así, hermanos, lo primero que tenemos que hacer antes es ser un ejemplo, es caminar en obediencia, es no provocarlos a ira, y ya después enseñarles la palabra de Dios. Crea lo que usted dice, no, es que ya no me queda tiempo. Pues vas a perder más tiempo queriéndoles enseñar cuando su corazón no te va a recibir nada. ¿Sí? ¿Comprendemos esto? ¿Ok? Y si nosotros, lo más triste es que si nosotros seguimos provocando a ir a nuestros hijos, ellos no van a querer seguir el camino del Señor para nada.
Pero escúchame, si tú has seguido las cosas como la Biblia dice y aún así tus hijos están perdidos, no te preocupes, no te preocupes. O si el día de hoy hemos cometido muchos errores y nuestros hijos están desviados, aún así créelo, hoy hay esperanza. Hoy hay esperanza, porque hay una promesa de Dios para nuestros hijos. Pero primero tenemos que hacer cambios y eso lo miraremos al final. Así que, querido matrimonio, sé que nos duele recibir esto, pero es necesario entender esto. Es necesario. Amén. Y reconocer es muy importante que hemos llenado el corazón de nuestros hijos a ira. Debemos de reconocerlo si lo hemos hecho, ¿verdad? Debemos de reconocer eso, hermanos, para no echarle la culpa a nuestros hijos, no. ¿Ah? Y hoy es un buen día para eso, para reflexionar y para que le pidamos perdón a Dios por provocar a ir a nuestros hijos y ir a pedirle perdón también a nuestros hijos y empezar de nuevo, hermanos. Nunca es, ¿qué? Tarde, nunca es tarde. Quizás sea más difícil, porque ya, no, a lo menos mis hijos, no sé, los hijos de la mayoría que algunos conozco aquí, ya no son niños. Quizás va a ser más difícil, pero escúchame, vale la pena empezar. Tarde que nunca. Pero si tus hijos están chicos, por favor escúchame. Por favor escúchame, que me están escuchando. Antes de otra cosa, no los provoques a ira. Enséñales desde niños, enséñales, no los provoques a ira. Va a ser más fácil cuando están niños que ya cuando crecieron, que entiendan. Muy bien, así que aprendimos qué significa, ¿sí o no? Duele, ¿verdad? Duele. Muchos nos hemos equivocado muy feo. Que el Señor tenga misericordia, hermanos, de nosotros, la verdad, y nos ayude a cambiar. Ahora sí, después de esto, ¿cómo criar en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos? Eso nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Ok? ¿Cómo criar en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos? Efesios 6:4, vamos a ver la otra parte ahí. Dice, y vosotros, padres, ya lo vimos, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ya lo miramos. Ahora la otra parte dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren, disciplina aquí viene de una palabra que es paideia, y significa formación, instrucción. Habla de la formación del carácter cristiano desde la niñez. Fíjense, esa disciplina. Ahora, amonestación. Fíjense que es algo bien importante, hermanos, esta palabra. Amonestación viene de una palabra que es noutesía. Noutesía. Significa poner en mente. Es decir, hablar claramente de tal manera que se quede grabado en la mente alguna instrucción. Y siempre se me viene a la mente, la memoria. Y esto hablarás a tus hijos, ¿sí o no? Día y de noche. Claramente, claramente. Para todo hay un orden, ¿verdad? Bueno, ya aprendimos que la crianza es compartida y cómo no provocar a ir a nuestros hijos. Ahora vamos a aprender cómo educar a nuestros hijos en el camino del Señor, ¿no? Entonces, por un lado debemos de cuidar no provocar a ir a nuestros hijos. En eso debemos dedicar mucho tiempo, mucho de nuestro tiempo, pero también en la formación de nuestros hijos, en enseñarles las Escrituras. Miren, la Biblia dice que la Biblia, desde los inicios de la Biblia, habla de la instrucción de los padres hacia de los padres hacia los hijos. Por ejemplo, en el Pentateuco, hablando después de los 10 mandamientos, del Decálogo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. El Decálogo viene de Deuteronomio capítulo 5. Ahora miren, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Fíjense desde ese momento ya. Y si nos vamos todavía más atrás, no vamos a ir ahí, pero cuando Dios dijo y bendijo al hombre y a la mujer y dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Desde ahí va implícito el educar a nuestros hijos.
Ahora miren aquí, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7, ¿no? Aquí acababa de hablar el decálogo y poquito más antes habla del el mandamiento más importante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego después dice esto, y todas esas palabras, los mandamientos de Dios, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿A quién le está hablando en primera instancia, hermanos? ¿A quién? A los padres. Y luego dice, después de que ya estén ahí, no en la mente, oh, qué chévere, qué bien está. No, 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 ya que estén en el corazón, ya que hayan bajado, ya que hayan hecho nido la palabra de Dios en tu corazón, como papá, dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Les enseñamos repetidamente la palabra de Dios a nuestros hijos o no? Ahora, ya que estén grandes, ya que entiendan, a veces pensamos, no, ahorita tú no, déjalo que mire Dora la Exploradora. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí, no, ponle esos capítulos de los dinosaurios. Ah, ¿en serio? ¿Eso estás haciendo con tu niño? ¿Con tu nieto? ¿Eso? Ah, no, ponle Bob Esponja. ¿Eso estás haciendo con tus hijos? Es que ahorita no va a entender. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Ya que estén grandes, y aquí surge una buena pregunta, ¿cuándo será el mejor momento para enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos? Después de haber entendido, no provocarlos a ira y todo eso, ¿no? ¿Cuándo? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Estos son los consejos del apóstol Pablo a Timoteo, y algo que reconoce el por qué Timoteo en ese momento era un hombre de bien. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la, ¿qué dice ahí? Niñez. Y ahorita vamos a estudiar esa palabra, hermano, y va a entender lo que significa. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia? Desde la niñez. Y miren, hermanos, si usted busca esta palabra, en original significa brefos. Su traducción es brefos, el original. ¿Y saben qué significa? Infante. Ahora, si usted se va ahorita a un diccionario rápidamente, ¿hasta qué año se les considera infante o de cuándo a cuándo? Si usted lo busca rápidamente le va a decir que es desde los 0 meses a los 6 años. Escuchen, desde que nacen hasta los 6 años se le considera infante. Y a veces nosotros decimos, no, todavía no. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la educación que hoy tenemos y que hacemos con nuestros hijos es muy diferente a la educación que Cristo y como los judíos son criados de esa manera para que aprendan las Sagradas Escrituras? Nuestra cultura es muy diferente, hermanos. Por eso si usted se va a Israel y mira a un niño de Israel, en serio, ese niño sabe más Biblia que usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque lo educaron en los caminos de Dios. Y nosotros no hacemos eso. Ay, anda dando lata el niño, préstale el celular. Ándale pues, dale al diablo el control de la educación de tu hijo, de tu nieto, para que veas más adelante lo que va a pasar. Ouch, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos? Desde los 0 hasta los 6 años. Si tienes un bebé, léele las escrituras, ellos tienen espíritu y poco a poco enséñale. Ahorita hay mucho material para todo. Le puedes ir enseñando las vocales, el abecedario con nombres bíblicos. Hay tanta ayuda. En vez de decir A de avión, A de Aarón o Adonai. D de dedo, no, D de Dios. Hay mucho como ahorita ministrar el corazón de los niños para que crezcan esos niños, dejen su infancia llenos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Por eso están ahorita las maestras. Pero ellas no pueden hacer en 1 o 2 horas a la semana lo que usted puede hacer todos los 6 días, 5 días en su casa. Y a veces, hermano, dice, no, es que aquí no, mis hijos no cambian. Pues sí, es que nosotros no somos guardería. La mayor educación usted se la va a dar a sus hijos en su casa. ¿Estamos entendiendo? A veces van los niños, digo que es una bendición, ¿verdad? Pero si en dado casos andas en el espíritu y les preguntas, hijo, ¿qué te enseñaron? No, pues ¿qué significa la barba de Aarón? Y tú te quedas como que, ¿qué? O sea, tú de grande ni lo entiendes. ¿Por qué? Porque se les está instruyendo. Pero esa es nuestra obligación en casa, hermanos. Como les digo, a muchos se nos fue el avión, hermano. Por muchas cosas. Pero aún podemos rescatar algo. Claro, pues si tu hijo ya tiene como los míos 20 años, no le vas a, ay, los colores del arco iris. No, ya tengo que ir pensando en, mira, la esposa, en los hijos, el trabajo. Obviamente, ¿verdad? Cambian las enseñanzas, ¿no? Pues si sientas a tus hijos, ay, mira, la agüita que cayó en el diluvio, no, pues se van a dormir. No, son temas conforme a su edad. Ahora, cualquier tema de la Biblia bien aplicado es para todas las edades, ¿me entienden? Pero no te vas a llevar un dibujito aquí para enseñarle a tu hijo de 20 años, por el amor de Dios. Para eso hay que prepararnos. ¿Estamos entendiendo? En fin, estamos mirando que desde que nacen tenemos que hacer esta tarea. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo? Y el mundo te ha metido a ti y a mí que hasta la mayoría de edad. Mentira. Mentira. Y cuando tus hijos te digan eso, pues yo nomás cumplo 18 y ya. No te llenes de ira, escúchame, no te llenes de ira. Porque a veces nos da tristeza, ¿verdad? Mira, toda la vida te mantuve y ahorita te pones así, huerco, ¿verdad? En primer lugar era nuestra obligación, ¿no? ¿Sí o no? No ocupamos que nos den gracias. Pero hay que enseñarles que siempre serán nuestros hijos. Que no importa la edad que tengan. Mira, hermano, escúchame esto. Si tu hijo se casa, se va de tu casa y un día te habla y te dice, ¿sabes qué, papá? Pues pasó esto con mi esposa, ¿qué hago? Yo te aseguro que si la palabra de Dios está en tu corazón, tú le vas a decir, hijo, mira, yo te aconsejo que lo que la Biblia dice, haz esto. ¿Sí o no? Entonces, ¿hasta cuándo va a ser la crianza de tus hijos? Mira, hermano, escúchame, yo no sé tú, pero si a mí Dios me da la oportunidad de que mis hijos estén alrededor de mí, cuando yo esté para estirar las patas, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo se dice de la Biblia? Para colgar los tenis, ¿verdad? O más bonito, para entrar a la presencia del Señor. Si Dios a mí me lo permitiera, ¿saben qué les diría yo a ellos? Guarden los mandamientos del Señor. Agraden al Señor hasta su último día. Si Dios me presta vida, se los aseguro que eso les diría. Y si la palabra de Dios está en tu corazón, te aseguro que eso les vas a decir. Porque esas son las palabras que se le van a quedar grabadas. Esas fueron las palabras de mi madre o de mi padre. Honra al Señor tu Dios. ¿Sí o no? Hijo, lo que ahorita yo te estoy diciendo fue la vida que yo viví. Pero a mí ya me va a tocar experimentar el gozo. No te preocupes por mí. No te vayas con la canción, ya no llores por mí. No, eso es olvídate, ¿no? Es otro rollo ahí. No, yo voy a estar bien. Preocúpate por tu madre, por, ¿verdad? Lo que te quedan aquí, ¿verdad? Tu esposa, tus hijos, no te olvides de tu madre. No me estés lloriqueando a mí, o sea, no. Honra a Dios. Si tú tienes la ley de Dios en tu corazón, eso le vas a decir. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, ¿verdad que no es hasta que cumplan 18 años? ¿Verdad que no? Por eso hay que explicarles eso, hermanos. Va a ser para siempre. Siempre, hermanos. Por eso no se quede diciendo, no, ya me faltan 2 meses, que avance el tiempo, que avance el tiempo. Cuando cumple 18 ya me quito ese peso en la cabeza. Jamás. Porque siempre va a haber, siempre vamos a estar preocupados por nuestros hijos en el buen sentido de la palabra, porque eso lo tenemos que llevar a Dios, no cargarlo nosotros, que eso sería otro tema, ¿no? Pero escuchen, las preocupaciones por nuestros hijos, el deber de estar con ellos van cambiando. Primero era que no se echara los colores a la boca, después que no se los robara y después pues muchas cosas más, ¿verdad? ¿Está entendiendo?
va cambiando, pero siempre vamos a estar con ellos. ¿Dicen amén, papás, o no? Porque si no, vale más que lo haga, ¿eh? No estoy diciendo, no, hijo, y peor que no, hijo, nomás cumples 18 y ahí te miro. O sea, no, para nada, hermanos, para nada. ¿Estamos entendiendo? Miren, debemos de ser como Ana y Elcana, que dedicaron a su hijo Samuel a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Ya nos vamos a ir más rápido, hermanos, ya nos faltan 4 puntos. Yo sabía desde que miré las 38 páginas que me iba a tardar, pero vámonos rápido, ¿ok? Vámonos rápido porque sé que no pueden estar 2 horas sentados escuchando la palabra. Ya sacó el corazón, ¿no? No, algunos sí no pueden. Primero de Samuel 1:26 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y en el 27 dice, por este niño oraba, porque ella no podía tener hijos, ¿no? Y Jehová me dio lo que pedí, dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viviera será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Va? Esta mujer entregó a su hijo. Y pues ella y su esposo estuvieron de acuerdo. Ahora escúchenme, no lo traigan acá, ¿eh? Yo no quiero que me traigan a su hijo para vivir con nosotros, ¿no? No, o sea, vivir en el templo, no. No, esto significa que entendamos, escuchen, que los hijos que tenemos no son nuestros. Es mi hijo. No, escúchame. Son prestados. Y un día, aunque tú le sigas sacando la vuelta, un día Dios te va a decir, ¿qué hiciste con ese hijo que te presté? ¿Qué le enseñaste? ¿A seguir a los mejores artistas en TikTok? ¿Qué les enseñaste? Un día vamos a estar enfrente de él, hermanos, en serio, ¿eh? Aunque usted diga que no, aunque usted no quiere llegar, un día va a llegar. Y vamos a dar cuentas de lo que hicimos, pero también de lo que no hicimos. En primer lugar, que nuestros hijos son de Dios, Él nos los prestó y debemos de dedicarlos al servicio a Dios, a enseñarle los caminos de Dios, los valores cristianos que honren a Dios. Porque si no formamos a nuestros hijos desde la juventud y ellos crecen, vamos a correr el riesgo que pase esto. Miren, acompáñenme a Jueces, capítulo 2, versículo 8, por favor. Jueces 2, 8 al 12. Yo lo voy leyendo mientras lo ponen ahí para ir avanzando. Dice, pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, acuérdense el sucesor de Moisés, en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte de monte de Gaz. Dice, y fíjense, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, aquella generación que amaba a Dios, aquella generación que triunfaba. ¿Y qué después dice ahí? ¿Qué pasó después? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué se les olvidó a esta generación? Respuesta, ¿por qué? Porque no se los enseñaron. Dice 11, después los hijos de Israel hicieron lo que. ¿Qué pasa cuando no les enseñamos a nuestros hijos las leyes de Dios? ¿Qué pasa? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Es peligroso, queridos matrimonios, que no eduquemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor desde su niñez, porque los estaremos, escúchame esto que es fuerte, los estaremos entregando a Satanás y sus demonios para que los hagan esclavos del sexo, del alcohol, del dinero, de la homosexualidad, del lesbianismo, del ateísmo, en fin, de muchas cosas abominables que la Biblia prohíbe. Por eso, hermanos,
son las consecuencias si nosotros no educamos a nuestros hijos en el temor de Jehová. ¿Estamos entendiendo? Queridos matrimonios, el trabajo no es sencillo. En serio. Es desgastante. Daremos nuestra vida en eso. Pero el Señor nos da fuerzas cada día. Despiértate y dile: Señor, dame fuerzas. Quiero ser un cristiano conforme a tu corazón. Un esposo, un padre, un hijo, un trabajador, un servidor, lo que sea. Un prójimo conforme a tu corazón. Hoy dame las fuerzas y la sabiduría para cumplir con eso, Señor. Y si tú y yo nos ponemos en serio en las manos de Dios, Él nos va a ayudar. ¿Ok? Cada día, ¿verdad? Cada día. Él nos va a ayudar a poder ser padres. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? Escuchen. ¿Qué podemos hacer como padres para cumplir esta labor de la crianza compartida de nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer? Escúchame. Pues eso nos lleva, ahora sí, respire, a nuestro último punto. Escuche el nombre de este punto. Primero es el molde y después la figura. ¿Cómo es? Primero es el molde y después la figura. Efesios capítulo 6, 4, en la última parte, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación. Y al último dice: del Señor. Ya aprendimos que la crianza de nuestros hijos es compartida en el matrimonio, que no debemos provocarles amargura, ira, desilusión a nuestros hijos, también cómo educarlos, formarlos en la disciplina del Señor, pero falta algo muy importante: no vamos a poder reproducir lo que no somos. Esto es fundamental que hoy aprendamos, porque si tú te vas con esta lección, mira, escúchame, querido matrimonio, y dices: es verdad, voy a hacer esto, es más, ahorita me voy a ejecutar a mi muchacho, a mi muchacha, ya sé lo que le voy a decir, ya sé lo que voy a hacer, voy a hacerle esto, él tiene, todo esto. Si tú te vas así, escúchame, simple y sencillamente no vamos a poder hacer nada. Porque saber qué hacer es muy diferente que hacer. Ejemplo, yo puedo decir que hagas algo leyendo una guía de cómo hacerlo. Pero cuando aquello que yo te estoy diciendo yo lo hice, te lo voy a explicar mejor. ¿Estás entendiendo eso? Te lo voy a explicar mejor porque ya no va a ser una teoría, sino una vivencia. Miren, y Jesús, hablando de esto, les aconsejó esto a sus discípulos, porque ellos tenían muy malos ejemplos a su alrededor, que decían cómo hacer bien las cosas, pero ellos no las hacían bien. Miren, Mateo 23, 2 al 4, por favor. Mateo 23, 2 al 4, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ya sabemos de quién habla, ¿verdad? Así que todo lo que os digan que guardéis, o sea, ellos saben, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Queridos matrimonios, que Dios no les diga esto a nuestros hijos. Que Dios no les diga esto. Que Dios no les diga a nuestros hijos: hagan lo que dicen sus papás, pero no hagan lo que ellos hacen. Que no le diga eso, hermanos. Por eso primero es el molde. ¿Sabías que antes de hacer alguna figura, una pieza, se tiene que hacer un molde? ¿Sabías eso? Que cumpla con las características de lo que se va a formar. Pues es lo mismo que Dios nos pide a nosotros como padres, como matrimonio. No vamos a poder dar forma a nuestros hijos, es decir, formarlos, si nosotros no estamos formados por el molde de Dios. Una cosa es decir qué hacer y otra cosa es decir: hazle como yo le he hecho.
En una ocasión, Pablo estaba entrenando y formando un discípulo y le dijo esto, miren, 2 de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Dice el apóstol Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí, queridos matrimonios, es un estándar muy alto. Y en esto fallamos mucho como padres. Por ejemplo, tu esposa quiere educar a tus hijos y ella debe de tener tu ejemplo, pero imagínate cuando no somos ejemplo y tu esposa le dice al niño, pues sé como el papá de el niño fulano de tal. Entonces el niño se te queda mirando y dice, mamá, ¿y por qué no me dices que sea como mi papá? Entonces la mamá, porque, dos de esos destruyen el mundo. Pero al revés, ¿verdad? Tu esposo, ¿verdad? Que le quiere decir a su hija, mira, sé como tu madre. Pero no tenga ese ejemplo como tu esposa, no seas ese ejemplo. ¿Me explico? Por eso es imposible, escúchame, es imposible formar a alguien si antes no somos nosotros formados. Si queremos hijos que sean obedientes a Dios, queremos formarlos, necesitamos nosotros ser obedientes a Dios y haber sido formados por Dios. Pablo después dice esto, miren, a una iglesia. Acompáñame a 1 Corintios 11:1. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios 11:1. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es un estándar muy alto, queridos matrimonios, que como esposos, si no somos formados por Dios, escúchenme, difícilmente formaremos a nuestros hijos, sino que imposible. Escúchenme esto, jamás, escúchame esto, hermanos, esta es una ley. Jamás un molde de balón de fútbol se usará para formar una herramienta. No van a sacar unas pinzas perras o pericas, como tú le llames. Jamás. Y escúchame, hermanos, esto es fuerte, pero escúchame. Jamás, así como esto es, así de jamás, Dios, ¿verdad? Usará un molde del mundo para formar a tus hijos. Jamás podrás formar a tus hijos si tú no has sido formado por Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Jamás Dios usará un molde del mundo para de ahí sacar a un hijo verdadero de Dios. La importancia, hermanos, ¿estamos entendiendo, matrimonios? La importancia de primero el molde. Nosotros somos ese molde que Dios usará para dar forma a nuestros hijos. Sé que muchos en este punto, nuestro corazón está triste, pero la intención es que hagamos los cambios necesarios. No que nos quedamos hundidos en la tristeza, sino que en arrepentimiento podamos ir a Dios para que nos meta el molde. ¿Para qué? Para que nos meta el molde, para después que Dios use ese molde para nuestros hijos. Y en ese proceso, queridos matrimonios, no dejemos de educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Será más lento porque necesitamos primero nosotros, pero lo lograremos con la ayuda de Dios. Pero si tú ya estás moldeado por Dios, será más fácil. No desistas, sigue adelante. Entonces recuerda, querido matrimonio, querido padre, querida mamá, se necesita primero el molde para después sacar una figura. ¿Amén? ¿Aprendimos? Pues lo que todos esperaban, conclusión y aplicación. Quizás antes de llegar a este último punto, ya tenías cosas en mente, ¿verdad? Que ibas a hacer y cambiar en tus hijos, quizás más contundente con ellos, menos permisivo, y todo eso es bueno, ¿eh?
No lo deseches, pero escúchame, primero necesitamos ser moldeados nosotros para que de ahí podamos moldear a nuestros hijos, para que de ahí podamos formarlos. Termino con esta historia. Cuenta una historia que un padre de familia con su familia llegó a una tienda donde había jarras y vasos de arcilla o de barro. Para que me entiendan, alguien que formaba artefactos de barro. Y en el mostrador estaba un vaso grande y otros vasos más pequeños, pero de la misma forma. Entonces siempre sale un niño, ¿verdad? Estaba el niño ahí, le dice al señor de la tienda ahí, al señor que era el alfarero, que hacía, dice, qué bonito esos vasos, dice, son como mis papás y mis hermanitos. Y le hace la siguiente pregunta, ¿los vasos grandes tienen que ir al hospital para que tengan vasitos así como mi mamá tuvo a mis hermanitos? Y el papá le dice al niño, no hijo, no preguntes eso, no incomodes al señor. A lo que el alfarero le dijo al niño, buena pregunta hijo, te diré esto, yo soy el alfarero, el que da forma a esos vasos, con la tierra, con agua, con mis manos los meto en una rueda que va girando, mis manos le van dando la forma hasta llegar a la forma adecuada. Pero para hacer vasos iguales, sean grandes o pequeños, necesito un molde. Necesito tomar la figura de otro para que salgan igualitos. Después de esto se meten al fuego para que se endurezcan y finalmente los pinto. Y el niño se sorprendió con esa explicación. Moraleja, Dios es el alfarero. Él nos da la forma. No es fácil. El barro pasa por muchas vueltas para que tenga la forma final. Y después de esto se mete al horno de las pruebas. Si resiste y no se agrieta, finalmente se pinta. Y de esa imagen se hacen los otros vasos. Queridos matrimonios, queridos padres, Dios quiere tomarnos entre sus manos. Hoy déjate formar de nuevo. En serio, escúchame. Hoy déjate formar de nuevo. Él te dará muchas vueltas, te va a apretar porque por ahí o por allá te tiene que quitar esos excesos que tú tienes y finalmente te va a tener que meter o nos va a meter en el horno de la prueba. Y muchos ahí se agrietan, no aguantan, estando a un paso de ser un producto terminado. Te digo esto, dolerá el ser formados por Dios. El calor de las pruebas, para que Dios quite nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, no será agradable, pero resiste. Es Dios quien te ha metido ahí para finalmente pintarte. Después de ahí habrás aprendido el proceso, escúchame, y podrás reproducirte en tus hijos, pero no antes. Así que, querido matrimonio, oremos para que Dios nos dé forma, nos meta al horno y nos pinte, para de ahí poder formar a unos hijos que agraden a Dios. Mientras vienen mis hermanos de la alabanza, digo lo siguiente, este es nuestro trabajo, hermanos, queridos matrimonios, esta es nuestra labor, pero no la podremos hacer si nosotros no somos primero ese molde. Amén. ¿Aprendimos? Yo sé que es duro, ¿verdad? Pero este es el proceso, queridos matrimonios. Este es el proceso. Así que oremos y dejemos que Dios nos moldee conforme a su imagen para formar a nuestros hijos, escúchenme, a imagen de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a orar a Dios y después vamos a adorarlo. Yo sé que a este momento, si tú eres un papá honesto, una mamá honesta, tienes mucho de qué arrepentirte. Por favor te pido, no seas altivo, no, eso no te va a ayudar. Reconoce tus fracasos. Dios quiere moldearte. Por más que
tú le huyas. Un día vamos a dar cuentas. En serio te lo digo. No importa que se tarde el Señor 40 años más, 30 años más, 50, no lo sé. Pero va a llegar el día. Y no vamos a poderle decir al Señor, yo no supe qué hacer. Porque de perdida, si antes no sabías, hoy aprendiste. No esperes que venga ese día. No esperes destruir aún más la vida de tus hijos. En serio. Hoy es un buen día para que nos humillemos, que reconozcamos que no hemos hecho las cosas bien. Hoy es un buen día para decirle, Señor, aquí estoy, méteme al molde. Méteme a ese molde, Señor. Necesito ser moldeado por ti. Hay tantas cosas, Señor, que necesito cambiar. Quizás ya no podría hacer todo lo que debí de haber hecho. Pero aún así, Señor, cumpliré con el tiempo que me queda para tratar de formar en ellos tu carácter. Pero reconozco, Señor, que no lo voy a poder hacer si primero yo no puedo reproducir tu carácter. Así que, Señor, primero soy yo, Señor, y no estoy hablando de egoísmo, sino de una verdad. Así que, querido matrimonio, yo te pido que seas sincero con Dios. Y si tienes a tu esposa ahí, tu esposo ahí, medita, la verdad. No le eches la culpa a tu esposa. No es que ella, no le eches la culpa, hermana, a tu esposo. Es que no es el momento para eso. Ahorita es el momento para arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname. Pero aquí estoy, Señor. Quiero empezar de nuevo. Quiero ser moldeado por ti, Señor. No quiero que mis hijos crezcan llenos de ira, de amargura por mi culpa, Señor. Perdóname, Señor. Méteme al horno, aunque me duela, méteme. Estírame, apriétame. Quita ese exceso de arrogancia. Quita esa bola de orgullo que tengo ahí. Y cuando me mires más o menos, méteme al horno, Señor, para que se queme la escoria que todavía me queda. Porque necesito, Señor, estar bien yo para poder formar a los hijos que me has prestado, Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sin duda yo sé que nos duele. Yo soy el primero que en serio, Señor, si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, lo haría, Señor. Pero ya no puedo. Pero no quiero que pasen 5 años, 2 años, 3 años, 20, no sé, los años que me queden aún de compartir esa casa con mis hijos, Señor, que ellos llenan de alegría junto con mi esposa ese hogar. No quiero llegar a esa vejez, Señor, si tú me lo permites, donde mi esposa y yo estemos solos y estemos llenos de quejas por todo lo que no pudimos hacer y que ni siquiera nuestros hijos nos quieran ir a visitar porque tanto los irritamos, porque tan mal ejemplo les dimos, Señor. Ya si ellos salen mal agradecidos, ese es otro asunto. Siempre oraremos por ellos, Señor. Pero no quiero, Señor. No quiero llegar a mi vejez, Señor. No quiero llegar a ese día, Señor, siguiendo arrepintiéndome de lo que hoy pude cambiar con tu ayuda. Señor, quita de mí esa máscara de orgullo, porque a veces no queremos reconocer. Como padres es casi imposible reconocer los errores. Pensamos que es algo que nos quita la autoridad y no, al contrario. Señor, el reconocer nuestros errores delante de nuestros hijos nos hace humanos. Nos hace humanos, no nos quita la autoridad. Les estamos enseñando a nuestros hijos que los papás también se equivocan, para que ellos aprendan de eso. Señor, por favor, perdónanos. Y tenemos tanto que hacer, Señor, pero ahorita queremos hacer una pausa y queremos que nos metas a dar forma de nuevo. Nos metas al horno y finalmente nos pintes. Y de ahí en adelante, Señor, poder usar ese molde para nuestros hijos, Padre. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos provocado que la fe de nuestros hijos, Señor, haya decaído. O peor aún, si hemos provocado que
que nuestros hijos se hayan desviado de tus caminos por nuestra culpa, Señor, o que estén en los caminos, pero su corazón lejos de ti por nuestra culpa, Señor. Perdónanos, Padre, en serio, te lo ruego, Señor. Perdónanos, ayúdanos a agarrar conciencia de este tema y empezar de nuevo una vez más, Señor. No importa que mi hijo tenga 25 años. Hoy puedo empezar a ser un mejor padre. No importa que mi hijo tenga 13, 12, 16, 19, no importa. Pero qué bendición que mi hijo tuviera 4 o 5. Porque ahí invertiría otros recursos que hoy ya no puedo. Pero si no, Señor, borra, oh Dios, mis rebeliones. No te olvides, no te acuerdes de mis errores pasados, Señor. Escóndelos en lo profundo del mar. Borra de sus corazones tanto maltrato, tanta humillación de nuestros hijos. Borra de sus corazones ese daño que les hicimos haciendo acepción. Borra de sus corazones aquellos momentos donde ellos, cuando eran niños, se acercaban para que les diéramos atención y nosotros estábamos metidos en el trabajo, Señor, sin dedicarles el tiempo que ellos necesitan. Borra de sus corazones los desprecios que les hicimos, Señor. Borra de sus corazones las veces que como esposos nos peleamos delante de ellos y ellos se sentían tristes, Señor. Borra eso. Yo sé que tienes el poder de sanar el corazón de nuestros hijos, Señor. Y sana también nuestros corazones de la culpa, Señor, porque la culpa no nos va a dejar avanzar. Si bien vamos a reconocer siempre que nos faltó mucho, pero que esa culpa no nos lleve a dejar de trabajar. Al contrario, que esa culpa nos impulse para no cometer el mismo error, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a que juntos como matrimonio seamos un equipo y que podamos juntos, Señor, educar a nuestros hijos, formarlos, pero no sin antes ser formados nosotros por ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos amén.